Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos terminando la clase. Este es el tercer tema porque esta clase solamente tiene 3 temas. La clase se llama Viviendo solo por la fe en Jesús. Y el primer tema se llamó El Espíritu Santo se recibe por fe. Y estuvimos leyendo Gálatas 3 del 1 al 5. Les recuerdo, el versículo para memorizar es Gálatas 3:11 y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Solo por fe, no por obras. El punto número 2, el tema 2, leímos que el pacto de fe con Abraham es ratificado en Cristo. Y ahí leímos Gálatas 3 del 6 al 18. Recordamos Gálatas 3 del 6 al 18, rapidito dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, que es el versículo clave, ¿verdad? El 3:11. El 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, el Señor tuvo una muerte de maldición, una muerte cruel, pero eso era para nosotros y Él lo tomó en el lugar nuestro. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿En qué le hace meditar este versículo? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ese pacto que Dios hizo con Abraham no se rompe, mi hermano. Cuando usted realmente se arrepintió y recibió al Señor como su Salvador, ese pacto no se puede romper. El problema es cuando no fue genuino ese pacto. Ahora bien, dice el 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, en este caso para los convertidos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, solo por su fe, ¿recuerdan? Entonces, la ley no se invalidó, pero nosotros no somos salvos por la ley, ni agradamos a Dios por la ley, sino que la ley de Dios ahora está escrita en nuestros corazones, en nuestra moral, en nuestra conciencia. ¿Para qué nos sirve la ley? Para caminar agradando a Dios, no para hacer buenas obras, para caminar agradando a Dios. Ahora bien, las obras son el fruto de la conversión. Por eso Jesús dijo, árbol bueno no da frutos malos. Una persona convertida va a dar frutos buenos. Imposible que vuelva atrás. Eso es imposible. Porque hay un texto en Hebreos y se los voy a mostrar.
Dice en Hebreos 6, dice 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, mis hermanos, si ustedes están confiando en que si pierdes la salvación la puedes volver a obtener, estás en error de acuerdo a estos dos textos, tanto Gálatas como Hebreos. Quizás si tú vas para atrás y vas haciendo las cosas que no agradan a Dios, es porque realmente no has nacido de nuevo. Porque aquí lo dice la palabra, es imposible. Si tú ya eres salvo, tú no puedes estar, Juan también lo dice en la primera carta, no puedes estar practicando lo que hace el inconverso, porque ya eres salvo. Eres una nueva criatura en Cristo. Entonces no hay justificación para creer que puedo ir y venir a Cristo. No, una vez venida la fe, viene el arrepentimiento, viene la redención, la justificación por la sangre de Cristo y por tanto la redención, el nuevo nacimiento. No es que vengo ahora, estoy un tiempo, luego me canso, me enfado y vuelvo atrás como la puerca lavada. No, la puerca, ¿por qué regresó al fango? Según dice Pedro, porque nunca había sido transformada, seguía siendo puerca, solamente estaba limpia por fuera. Entonces, a veces una persona puede llevar por mucho tiempo su cristianismo falso, por mucho tiempo. Por eso dice que los cabritos en la iglesia se cansarán de ser cabritos y en algún momento solo tendrán dos opciones: salir huyendo de ahí por el despeñadero o empezar a atacar a las ovejas. Entonces, mis hermanos, solamente quería ver estos dos textos porque en la otra clase yo les hablaba lo que dice Hebreos de hay de caer en manos de un Dios vivo. No es que vamos a vivir con miedo a Dios, de ninguna manera, para nada, sino que tenemos que estar conscientes que no se puede jugar con la salvación, porque lo menos seguro que tenemos es la vida. Y si pensando que yo puedo dejarla y tomarla en cualquier momento, nos encuentra la muerte, se nos termina la vida y nos fuimos sin haber sido salvos. Ese es el temor que se debe de tener, y ese es el temor que nosotros debemos de tener por nuestros amigos, nuestros familiares que no han aceptado al Señor. Nosotros no debemos de estar contentos de que nosotros ya somos salvos si todavía nuestra familia no lo es. Sí debemos de estar felices de serlo, pero debemos de tener temor y temblor de no darles un buen testimonio a ellos, porque la palabra de Dios dice, Pablo le dijo a los corintios, ¿cómo sabes tú si por tu testimonio otros se salven? Y dice así, vamos a estar ahora en Gálatas 3, del 19 al 29, vamos a leer ahí unos 10 versículos. Y dice entonces, la ley no está en contra de la promesa, sino que es como un catalizador para comprender la justicia divina basada en Cristo. La ley manifiesta la obra externa del hombre, pero Cristo manifiesta la obra interna. O sea, la ley era al exterior, pero en Cristo, la ley manifestada en Cristo, esa va al interior. Manifiesta la obra de Cristo dentro de nosotros, cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, porque al cambiar nuestros pensamientos, cambian nuestros sentimientos. Tenemos control de nuestras emociones. Y así pues, Pablo dijo que mientras ninguna obra que correspondiera a alguna ley podría ofrecernos justificación espiritual, Dios, el Padre y Jesucristo demandan a cada creyente, guiado por el Espíritu Santo, a cumplir la ley del amor de Dios con los demás. Entonces, los mandamientos
debemos cumplirlos. Pero ojo, no solamente como un ritual, sino en la vida de nosotros para nuestra relación con la vida. Continúo leyendo. Dice, la justificación no anula la ley. Por lo tanto, la ley tiene el propósito de guiarnos a Cristo y a través de ella mostrar la incapacidad que tenemos como seres humanos para alcanzar nuestra propia salvación. Solo no lo podemos hacer, solamente por medio de la fe en nuestro Señor. Al mismo tiempo, la ley lleva al hombre a tomar conciencia del Dios Redentor, lo que les decía hace un rato, al inicio. Debemos estar conscientes de ese gran Dios, de la majestad de Dios, del poder de Dios, principalmente de la soberanía de Dios, que yo no lo puedo acomodar a lo que yo pienso, ni a lo que yo siento, ni lo que a mí me... Entonces, mis hermanos, este punto número 3, la ley es antecesora a la promesa, en la primera parte nos muestra el propósito de la ley. ¿Y cuál es el propósito? ¿Lo encontraron? Lo acabo de leer. Es llevarnos a Cristo. En cuanto usted más conoce la palabra de Dios, usted más se acerca al Señor, más entiende y comprende su soberanía. Antes de la venida del Señor, tenían la ley de Moisés y esa ley les servía para cubrir sus pecados mientras el Mesías llegaba. El Mesías había sido prometido. Ahora, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Para señalarnos el pecado. Para eso nos sirve. Y acercarnos a Jesús, para conocer la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Para eso nos sirve. La segunda parte de este punto dice, el privilegio de ser coherederos con Cristo. Miren cuán grande privilegio nos ha dado Dios. Pensemos por un segundo, por un minuto, la comparación que Dios está haciendo entre el converso y Jesús. Te está poniendo a la par. El solo pensar eso debería ser un detente a no hacer lo que el mundo hace, porque Dios te está comparando. ¿Qué mayor misericordia quieres y amor de Dios? Que todavía para decir que la misericordia y el amor de Dios es para seguir pecando y que Él nos perdone. No, ¿qué mayor misericordia el que siendo nosotros inmerecedores, Él nos compara a su Hijo? Dice, se tiene el grato privilegio de ser libre en Cristo. La nueva ley en Cristo ya no representa un yugo pesado. Él nos conduce en amor mediante su Espíritu Santo para poner en práctica los mandamientos como resultado de la justificación de nuestras vidas. ¿Cuándo vas a poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios? Cuando hayas sido justificado. Si no has sido justificado y redimido, es decir, convertido, nacido de nuevo, te va a ser pesado. El yugo va a ser pesado, te va a ser difícil. Pero una vez converso, una vez convertido a hijo, salcado de las tinieblas a la luz admirable, la carga es ligera. Ahora bien, dice, la naturaleza de este llamado renovado pacto nos compromete hacia una unidad en verdadera fe en Cristo, como heredero de su gracia liberadora. Debemos tener muy claro que el Espíritu de Dios en nosotros nos cubrió con su misericordia. ¿Cuándo? Cuando creímos en su Hijo, en Jesucristo, y cuando aceptamos su única y maravillosa obra que nos libró de toda la esclavitud de la carne. Entonces, ¿por qué dice Jesús, en palabras de Jesús, allá en Juan 8:32, ¿por qué dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Porque en su verdad
Él nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? De la carne, de los pecados, de los deseos de nuestra carne, de lo que nuestro cuerpo quiere, pero que nosotros lo sujetamos a la palabra de Dios. Continúa, dice, entonces seamos consecuentes con este evangelio por la sana doctrina que sostiene y con la fe que une a todos los santos. Volvamos a las sendas antiguas para que todos aquellos que se pierden vean en el evangelio de Jesucristo la fidelidad y la autoridad espiritual que los volverá hacia el verdadero Dios, Creador y Salvador. He ahí la importancia, lo que les decía ahorita, la importancia de dar buen testimonio. Sin embargo, nosotros ya no somos esclavos ni de la carne, ni de los deseos de la carne, ni tampoco somos esclavos de las tradiciones del mundo, ni de las costumbres, ni de los rituales religiosos, porque ahora nosotros solamente dependemos de Cristo Jesús, solamente de su Santo Espíritu. Él a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué el Señor nos ha dado a su Santo Espíritu? Porque solo no íbamos a poder serle fiel. La única manera de ser fieles a Dios era teniendo el Espíritu Santo de Él, para tener esa total dependencia de nuestro Señor. Por eso es que nos fue concedido. Y el Espíritu Santo, ahí en su palabra dice, tenía un propósito, la venida del Espíritu Santo, y ese propósito era revelarnos el pecado. Así como en el antiguo pacto, la ley les revelaba el pecado, les decía en qué fallaban. Ahora nosotros, por eso dice que nuestra ley fue escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra conciencia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque es ahí, a través del Espíritu Santo, que el Señor nos hace saber cuando estamos mal. Nadie puede decir que no se dio cuenta cuando pecó. Claro que se dio cuenta. Que no pudo resistir la tentación es otra cosa. Pero todo mundo se da cuenta cuando peca, al menos que no haya nacido de nuevo, al menos que no se ha convertido. Pero si usted es un hijo de Dios, nacido del agua y del Espíritu, usted se va a dar cuenta cuando peca. Todos nos damos cuenta. Y un pecado no es de la noche a la mañana. Generalmente es algo que venimos haciendo mal de tiempo atrás y caemos en pecado. Eso es lo que la palabra de Dios llama las concupiscencias, que son pequeñas acciones, pequeñas actitudes malas, negativas a los ojos de Dios que vamos teniendo y que nosotros venimos un día a acumularlas como una bolita de nieve y caemos en la tentación de aquello que no le agrada a Dios. Entonces, mis hermanos, cerramos esta clase con eso, con el nuevo pacto. El pacto, no el de Cristo con su Padre para salvarnos, el pacto de nosotros para con nuestro Señor. Ese pacto de cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, porque dice, la lección se llama viviendo solo por la fe en Jesús. Solo por fe fue que creímos en su evangelio. Solo por fe aceptamos que Él es nuestro único y amado Salvador y que no hay otra manera de ser, solamente creyendo en Jesús, en su evangelio, en su obra en la cruz y arrepintiéndose. No hay más. Una vez arrepentido, viviendo en obediencia, caminando hacia el trono celestial, ya sea que el Señor venga o nosotros nos hayamos ido. Lo más seguro es que nosotros nos hayamos ido, que hayamos partido con Él. Todos vamos a morir, pero qué triste no saber a dónde vamos, no tener esa certeza, esa seguridad a dónde vamos. Y no nos engañemos a nosotros más. ¿Cómo le vas a conocer? Aquí. No hay otra forma. Su palabra es la única forma de conocer a Dios a través de su palabra. Puedes orar mucho y es excelente. Puedes ayunar. Puedes hacer las mejores obras. Pero si no vienes aquí, jamás lo vas a conocer. Es necesario venir aquí. Dime tú, ¿qué hacen los que no saben leer? Escuchan palabra y no la rechazan, la reciben. Precisamente porque no la
pueden leer, la reciben con agrado. Pero muchas veces oímos la palabra y no nos gusta porque nos toca los callos y entonces la rechazamos. La rechazamos. ¿Dios dejó de ser soberano? No. ¿Nosotros dejamos de ser inmundos? No. Hay que ir a su palabra. Eso es lo que Él nos dejó. Esta es la ley de nosotros. Esta es la ley de los hijos de Dios. Este es el manual, esta es la guía, esto es lo que nos mantiene en el camino que Cristo ya nos enseñó. ¿Cómo sabremos cómo vivió Jesús si no la abrimos? Es necesario abrirla, leerla, comentarla con los demás, compartirla. Quizá lo que yo no entendí, otro de mis hermanos lo entendió. Es necesario compartirla, es necesario preguntar, es necesario indagar, no quedarnos con nuestras propias ideas que nosotros nos hicimos de la palabra. Y el texto de hoy dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que es Jesús, ¿verdad? A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Como les decía ahorita, todo ese antiguo pacto era la preparación para cuando viniese la fe, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, bajo ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Para los que dicen que no es necesario bautizarse. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para Dios no hay acepción de persona, acuérdense. Para Dios no hay ni los hombres más, ni las mujeres más, ni menos. Todos somos iguales, libres del pecado, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, coherederos con Cristo, ¿verdad? Quiero compartirles un texto en Zacarías 3, del 3 al 5, cómo el Señor le había dado esa profecía a Isaías, cómo actualmente el Señor nos reviste cuando venimos a sus pies. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de... Y si vamos a Romanos 13, 13 y 14 dice, andemos pues como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? En la clase. Y en 2 de Pedro 2:9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación? Si usted anda obedientemente, el Señor le libra de tentación, porque dice, ¿sabe el Señor librar de tentación? ¿A quién? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Entonces, nosotros, sabe Dios librarnos, ¿verdad? Dios nos libra, así que de toda tentación, de todo mal nos libra, si andamos en su justicia. Así que, mis hermanos, ¿por qué debemos cuidar nuestras vestiduras? Si le dijo a Zacarías que a Josué lo vistió de vestiduras nuevas
y de gala. Si Isaías dice que le limpió de pecado y se gozó en las nuevas vestiduras, y Romano nos dice que nos vistamos de Jesucristo, si Gálatas nos dice que cuidemos las vestiduras, ¿por qué? Porque mire lo que dice el Señor, cómo nos quiere encontrar cuando Él venga. En Efesios 5:27 dice que cuando Él venga, viene por una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a lograr? Aquí lo dice en Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los que lavan sus ropas, ¿cuándo? Siempre, mis hermanos. Siempre estamos lavando nuestras ropas espirituales. Siempre. ¿Usted pensaba que un día le iban a cerrar la iglesia y que por mucho tiempo no se iba a poder congregar? No pasó por su mente, ¿verdad? Usted dijo, no, eso será en la gran tribulación. Pues ya lo estamos viviendo. Así que cuando vea las barbas de su vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice un dicho mundano. Pues apliquémoslos. Si estamos viendo las cosas, nuestro Señor no hace nada hace sin darle señales a su pueblo. Todo el tiempo lo ha hecho así, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted quiere más señales, no se espere a vivirlas en carne propia. Las estamos viendo alrededor nuestro. Pongámonos pilas y vengamos a los pies del Señor. Todos los días, todos los días. Yo no me cansaré de decirle, no importa que digan, ay, la hermana enfadosa, no me canso de decirles. Si de tanto enfadarlos dice que una gota hace un hoyo en la piedra, si de tanto enfadarlos ustedes le comparten este mensaje a algún familiar, no para ustedes, quizá ustedes están muy bien, mejor que yo, pero tienen a alguien como yo, todos tenemos a alguien en la familia que no está en el camino de Dios. Y entonces usted le puede compartir este mensaje a esa persona, le va a servir. Así que mi hermano, si el saco nos queda, nos lo ponemos, y si no, mire, lo agarramos, lo ponemos en un ganchito y se lo damos al esposo, a la esposa, al hermano, al primo, al tío, al que le quede. Así que mi hermano, que Dios le bendiga y no rechace la palabra, porque la palabra viene de Dios, no la rechace. Acéptela y compártala con la iglesia, mis hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo.